Yo creo que todas las posiciones expresadas aquí, que son diversas, unas antagónicas, creo que expresan una realidad de la forma como cada cual la hemos vivido. Una misma realidad puede ser mirada de diferentes maneras, y esa forma como la miramos depende de las vivencias y de cómo procesamos esas vivencias. Entonces yo creo que aquí lo que estamos demostrando es que este es un país muy complejo, un país que tiene historias de muchas angustias, sufrimientos, un país que en toda su vida republicana ha vivido de guerras civiles en guerras civiles. Estamos incluso en la última guerra interna que inició en la década de los 60, y estamos intentando cerrarla y no hemos podido. Y eso indiscutiblemente ha dejado heridas, sufrimientos, dolores, odios, miedos. Ese es el país en el que vivimos. Pero yo creo que este escenario, que es un escenario fundamentalmente sindical, y reconociendo que este son países donde el diálogo social existe, pero es muy marginal, el diálogo social que aplica en muy pocas empresas, porque tenemos una baja tasa de afiliación sindical. Yo creo que la democracia en el mundo del trabajo requiere un mayor desarrollo de organizaciones sindicales, porque creo que hay experiencias, digamos, de democracia en el trabajo. De hecho, si en una empresa hay sindicato, ya ese es un principio democrático. Un sindicato es un principio de la democracia en las relaciones laborales. En una empresa que no hay sindicato, pues las relaciones laborales son mucho más verticales. Pero cuando hay sindicato, el sindicato de todas formas introduce un principio democrático, que es lo que yo denomino el principio de pesos y contrapesos, así como lo hemos expresado en la política nacional, que este gobierno lamentablemente ha debilitado este principio democrático de pesos y contrapesos al no acatar fallos de los jueces, al no permitir que sesione el Congreso, de cooptar los órganos de control. Entonces creo que hay un gobierno nacionalmente que ha debilitado, digamos, un principio democrático fundamental. Y creo que cuando en una empresa hay sindicatos, ya eso es un principio democrático. De hecho, si hay diálogo social, si hay negociación colectiva, si hay transparencia en las negociaciones, si hay cogestión, si hay participación en espacios decisorios, habrá mayor o menor democracia, porque la democracia es un concepto que no es estático, sino que es un proceso. Pero creo que así como también desde el sindicalismo reclamamos al Estado y a los sectores empresariales que reconozcan el derecho de libertad sindical, el derecho de negociación colectiva, yo creo que también hay que tener una mirada diferencial frente al sector empresarial, porque aquí hay empresas de empresas. Nosotros como trabajadores siempre hemos sido amigos del capital que produce y menos amigos del capital que especula. Creemos que le aporta más a la democracia económica esfuerzos como los que hay aquí representados del sector empresarial, que aquellos que están especulando en la bolsa de valores y especulando con los dineros de las pensiones, que están especulando con la plata de la salud, y obviamente negando estos derechos fundamentales a la sociedad. Porque hoy tenemos, y lo expreso aquí, tampoco somos enemigos del sector financiero. Lo que no nos gusta es que el capital financiero utilice los recursos de la sociedad y más del Estado, porque los recursos digamos, monetarios son del Estado, especialmente los recursos de emisión primaria del Banco Central, que permanentemente tienen apoyo del Banco Central, el capital financiero, pero no existe una política de apoyo a la pequeña y mediana empresa. Entonces nosotros somos amigos del capital que produce, menos amigos del capital que especula. Nos gusta una sociedad donde exista una mayor democracia en la estructura empresarial. Este es un país donde la empresa está muy concentrada. Aquí hay 4 grupos económicos que concentran más del 80% de la riqueza nacional, y creo que el empleo se genera en las MIPYMES. Por eso creemos que una de las cosas que la política pública debe promover es una mayor democratización de la estructura empresarial. Y yo creo que algo que el sindicalismo debe reconocer es que el empresario, ser empresario es también un valor fundamental para la democracia. O sea, así como ser sindicalista es un valor importante para la democracia, hacer empresa no es fácil. Y más en un país donde la macroeconomía no ayuda, donde tenemos tasas de interés de usura, donde tenemos costos de la energía 4 veces el promedio internacional, donde tenemos costos de la gasolina de los más altos del mundo,
donde no tenemos infraestructura, donde hay corrupción, donde aquí, ahora que hay un debate frente al tema de la productividad, es totalmente ridículo lo que dijo el director de la Misión de Empleo, que este país no había productividad por la protección social, por la seguridad social. Entonces, hay que acabar la seguridad social para que en Colombia haya productividad. Nunca había escuchado una idea tan absurda y ridícula, cuando la productividad es un concepto que depende de la infraestructura económica, que un país tenga ferrocarriles, tenga carreteras, puentes, aeropuertos, que un país tenga desarrollo tecnológico, ciencia, que tenga educación de calidad, que tenga trabajadores motivados. Es decir, eso es productividad, pero no es acabar la protección social, acabar las pensiones como se genera productividad. Entonces, si tenemos en un gobierno gente diciendo estupideces como esta, no le doy otro nombre a eso, pero creo que en este país hay que reconocer también que es importante reconocer que hay muchos pequeños empresarios haciendo país en medio de una macroeconomía adversa al desarrollo empresarial. Y yo creo que eso también hay que mirarlo desde otra perspectiva. No es lo mismo el grupo Aval o los grandes grupos económicos que las pequeñas empresas, las medianas empresas que están intentando promover, digamos, el desarrollo del país y generando empleo. Y mucho más como lo escuchamos hoy aquí, con un enfoque totalmente humano, porque yo creo que lo que esta sociedad requiere es humanización, una sociedad que se ha deshumanizado por la guerra, por los odios, por los miedos, las desconfianzas, y esos son obstáculos que tenemos que superar para generar, digamos, un ambiente que nos permita construir una sociedad en donde el diálogo social, que es un principio fundamental de la democracia, sea el mecanismo dominante para tramitar los conflictos. Eso es un poco lo que anhelamos y esperamos. Y yo pues saludo la presencia de Gloria y de Fabio, porque me parece que tenerlos aquí ya creo que es un mensaje importante de que no todo está perdido. Pues no podemos decir que aquí está el Grupo Aval, está Sarmiento Angulo, que esos empresarios sí están aliados con el gobierno, pero el resto de empresarios también reciben pago como reciben los trabajadores, es decir, a través de saqueo, de especulación. Los campesinos que producen no lo reconocen lo que vale lo que producen. Entonces yo creo que hay que reconocer que aquí también, como pedimos que el empresariado reconozca la importancia de las libertades sindicales y del ejercicio de la negociación colectiva, también reconocer que es muy importante para la democracia la cultura empresarial. Una cultura empresarial que no hay que confundirla con algunos inversionistas especuladores que están, digamos, ganando mucha plata a través de los movimientos en las bolsas de valores. Yo creo que aquí lo importante es producir cosas, producir comida, producir alimentos, fabricar casas, fabricar vestidos, fabricar bienes necesarios para la sociedad. Entonces yo quiero hacer un reconocimiento en este espacio fundamentalmente sindical, la presencia de dos voceros empresariales que expresan en mi concepto también un principio de la democracia desde la mirada empresarial. Así que felicitaciones y bienvenidos a este espacio. Creo que de lo escuchado recojo lo siguiente. El punto de partida para profundizar, para generar un mayor desarrollo a lo que hoy tenemos, porque el diálogo social hay, hemos visto aquí que hay casos muy particulares, pero obviamente sería deseable que fuera una dimensión mucho mayor a nivel de la sociedad colombiana, no solamente en el mundo empresarial, sino en la dinámica social. Yo creo que aquí se ha reconocido que no hay diálogo en la dinámica social, un gobierno que no escucha, no dialoga, impone. Entonces yo creo que allí hay un tema que hay que trabajar y la perspectiva no es, digamos, profundizar una mayor polarización, sino insistir en que frente a quienes niegan la democracia y el diálogo social, la respuesta nuestra debe ser profundizar la democracia y profundizar el diálogo social. Pero hay unos valores, yo creo que el punto de partida para restablecer o para desarrollar el diálogo social en Colombia parte de unos valores fundantes que se han reconocido aquí y que en Colombia, digamos, se han perdido. El valor más importante, digamos, para el diálogo social es la confianza. Si en una sociedad no hay confianza, si no hay credibilidad en los actores sociales y en el mundo del trabajo, si yo no creo en el otro, es imposible hacer acuerdos. Podríamos dialogar,
pero sería un diálogo improductivo e ineficaz. Entonces yo creo que lo primero que hay que empezar a construir es una confianza mutua, y esa confianza hay que construirla. La confianza se destruye muy fácilmente y se destruye muy fácilmente y se construye en un ejercicio prolongado. Entonces creo que el tema de la confianza se construye a partir del respeto. Hay que empezar a transformar nuestro lenguaje. Colombia es un país donde a veces en el marco empresarial y a veces en la vida política, lo vemos todos los días, hay un lenguaje bastante descompuesto. Hay una agresividad y una violencia verbal que muchas veces termina en violencia física, incluso en muertes. A veces de la guerra de la palabra a un muerto hay un paso muy corto, lo hemos visto en la historia de este país. Entonces creo que hay que empezar un poco a transformar nuestro lenguaje, un lenguaje mucho más asertivo, un lenguaje más constructivo, un lenguaje crítico, pero en perspectiva de mejorar procesos. Partir también del reconocimiento del otro. El otro es diferente a mí, y precisamente diálogo porque es diferente. Y algo que dijo el vocero empresarial de Palmas del Cesar, la importancia de encontrar propósitos comunes en las empresas. Eso es un tema que también le falta a Colombia como nación. Aquí tenemos unas élites que fracasaron. Yo diría que las élites que nos han gobernado fracasaron en la dirección de un Estado, porque aquí no hemos logrado, digamos, unificar a la diversidad de actores, de intereses que hay en este país en un propósito común. Yo creo que todas las sociedades exitosas en el mundo se han puesto de acuerdo en un propósito común, en tener sueños, en tener utopías, en saber para dónde vamos. Pero este es un país que no sabemos para dónde va, dónde está, a veces no sabemos ni de dónde viene, no hemos reconocido la historia y la forma como hemos llegado a la situación actual. Entonces creo que el otro punto es, además de la confianza, que hay que construirla, y la confianza se construye, además del respeto, se construye con información, con transparencia, con una actitud, digamos, favorable a fortalecer los mecanismos democráticos, a respetar los mecanismos institucionales, es decir, a jugar en las reglas del debate democrático, dentro del marco de las empresas y en el marco de la vida política del país. Entonces yo creo que el punto de partida aquí tiene que ver con ponernos de acuerdo, digamos, en valores, en principios que inspiren una construcción de un proceso dialógico que realmente dé frutos y permita tramitar de manera tranquila y democrática, tanto en las empresas como en la sociedad, los conflictos inevitables que tiene la vida. Los conflictos, los hemos señalado, los conflictos no son malos ni buenos. Los conflictos existen, son inevitables, hacen parte de la convivencia humana. El problema es cómo tramitamos el conflicto, y hay dos formas de tramitarlos: por la vía de la violencia o por la vía del diálogo. Y la democracia inventó el diálogo social como el mecanismo fundamental para tramitar los conflictos. Lo segundo tiene que ver con reconocer que el trabajo se transforma. El propósito del trabajo, yo le preguntaría a cualquiera de ustedes, ¿para qué trabajamos? ¿Para qué trabajamos? Y yo creo que desde las formas más primitivas del trabajo que nos cuentan los antropólogos nos dicen que la primera forma de producción de los seres humanos en este planeta fue la caza y la recolección. Es decir, así vivíamos en las primeras etapas de la producción. Eso se ha transformado. Hoy el mundo es mucho más complejo, pero el propósito del trabajo sigue siendo el mismo. Desde los primitivos a la vida moderna de hoy, trabajamos para una sola cosa: trabajamos para resolver la supervivencia, para tener el mínimo vital, para tener alimentos, vestido, vivienda, y en la medida que la sociedad se complejiza, servicios de salud, de educación, de bienestar. Entonces realmente el propósito del trabajo es cómo resolvemos el tema de la supervivencia, un ingreso que nos permita generar posibilidades de mantener nuestra familia. Pero el mundo se transforma, la forma como trabajamos se transforma, y hoy estamos a puertas de grandes revoluciones tecnológicas insospechadas. Incluso lo que estamos viviendo hoy de la mal llamada cuarta revolución industrial es nada frente a lo que se viene en torno a las fronteras de la ciencia de hoy, en las tecnologías, digamos,
de las carreras, de una renovación de la tecnología espacial, de las nuevas fuentes de energía, de las fronteras de la ciencia médica, del mundo. Lo que vamos a mirar en pocos años va a ser muy diferente a lo que vivimos. El trabajo se va a transformar, el teletrabajo, las plataformas tecnológicas, es decir, la forma como vamos a trabajar va a ser siempre cambiante y cada vez a mayores velocidades, entendiendo que el trabajo se transforma, que surgen siempre nuevos procesos organizativos del trabajo. El papel de los sindicatos no es oponerse a ellos, es cómo los regulamos para que en el marco de esas transformaciones los trabajadores tengan derechos, los trabajadores puedan pensionarse, los trabajadores tengan ingresos para poder resolver la supervivencia de su familia, de sus necesidades fundamentales, y ese es el papel de los sindicatos. Yo creo que el sindicalismo no se va a acabar jamás. El sindicalismo es fundamental en la democracia de las empresas, en la democracia política de las sociedades. Incluso mucho de lo que se ha construido de social en los estados ha sido producto de luchas sindicales. Y creo que los que han anunciado el fin del trabajo y el fin del sindicalismo están totalmente equivocados. El trabajo nunca va a desaparecer. El trabajo tenderá siempre a formas más creativas, será cada vez más creativo, más en el terreno de la innovación, de la ciencia, de las tecnologías, pero siempre tendremos trabajo. Y en la medida que las tecnologías avancen, lo importante es que trabajemos cada vez menos para tener una vida mucho más integrada a otros aspectos sociales, porque hoy nos han construido un mundo donde nos han subordinado a la economía y al trabajo. Entonces creemos que hay que conciliar la vida familiar, la vida social, con la vida laboral y la economía. Y yo creo que esos son los grandes retos que tenemos como sociedad, y el papel del sindicalismo es cómo reorganizamos a los trabajadores en medio de transformaciones innovadoras, rápidas, de velocidades impresionantes cada vez mayor, y eso requiere que el sindicalismo entienda de que las estructuras que hoy tenemos de pronto ya no responden a las nuevas realidades del trabajo. Entonces creo que hoy los trabajadores de las plataformas tecnológicas, no es fácil, pero creo que esta pandemia también, a pesar de la tragedia de tantas muertes, también nos generó desarrollos impresionantes para la forma como nos reunimos y nos organizamos. Por ejemplo, a mí me llamaron algunos sindicatos que fueron muy cercanos a mi desarrollo sindical en la CUT, a preguntarme muchas veces si podían hacer una asamblea virtual, que eso sí era posible, que hablara con el Ministerio de Trabajo, que diera un concepto, y ya están haciendo asambleas virtuales, aprobando pliegos, negociando. Entonces yo creo que eso no nos los imaginábamos hace 7 o 8 meses. En el sector público hemos llegado a acuerdos, aquí están los de Sintrenal, como 5 o 6 negociaciones virtuales, en mayoría de ellos de acuerdos. Eso no lo pensábamos hace 7 o 8 meses. Entonces yo creo que esta realidad nos demuestra que las transformaciones son inevitables. Los seres humanos tenemos a veces tendencias a resistirnos a esos cambios, y a veces los sindicatos se han quedado en estructuras que ya no responden a las nuevas realidades de un trabajo que se ha globalizado, que se ha articulado, que las tecnologías de las comunicaciones hoy son determinantes en esos procesos productivos. Entonces creo que un poco la idea es cómo renovamos e innovamos la estructura organizativa y cómo organizamos especialmente a los jóvenes. Los jóvenes hoy ya no entienden el lenguaje histórico de nosotros, los que hicimos parte de una causa sindical de la época industrial, de la época fordista, taylorista, que venimos de un modelo empresarial mucho más regulado, mucho más incluso predecible. Ya hoy el mundo es de mayores incertidumbres, pero yo creo que eso hace parte de la vida. La vida es precisamente incertidumbres, y el papel de los seres humanos es cómo respondemos a esas incertidumbres, y ellas están permanentemente en el trabajo. Entonces yo creo que el llamado que hacemos es a que muchos principios, a pesar de las tecnologías, serán necesarios preservar. Por ejemplo, la confianza, la honestidad, la transparencia, la sinceridad, el reconocimiento del otro, de lo diverso. Esas cosas, esos valores y principios siempre serán invariables en las sociedades que quieran sobrevivir. Es decir, una sociedad que quiera sobrevivir requiere principios y acuerdos en valores y acuerdos sociales, propósitos comunes, y eso creo que es el trabajo en que debemos buscar, tanto en las empresas como en la sociedad, como en un país como Colombia, que no sabe para dónde va, que no reconoce su historia,
que no sabe cómo surgieron los conflictos que hoy nos abruman y que no han tenido una adecuada atención porque hay muchas formas de leer esa misma realidad, producto de la forma como las hemos vivido y de pronto como las hemos procesado. Entonces yo creo que ese es un poco el mensaje que doy. El sindicalismo será necesario en cualquier democracia. Si no hay sindicatos, no hay democracia en las empresas ni en la sociedad. Es importante que los sindicatos también reconozcan la importancia de la cultura empresarial. También es una riqueza importante para la sociedad. No es el especulador el que hay que defender al empresario que genera ideas, que mueve recursos, que identifica necesidades, que organiza personal, atiende esos problemas y que hay trabajadores que están en esos procesos que tienen derecho. Entonces yo creo que ese es un poco el reto que tenemos y es un mensaje más de optimismo que de pesimismo, a pesar del marco tan adverso en que nos encontramos hoy, estando aquí todos cubiertos, que no podemos abrazarnos, no podemos a veces ni darnos la mano, eso indiscutiblemente nos ha afectado mentalmente. Eso es un tema que también hay que entenderlos de cómo, incluso yo diría que esta pandemia, lo dije esta mañana en un foro con FECODE, la pandemia no está desconectada del neoliberalismo, es decir, esto es un tema que fue causado por las políticas neoliberales que destruyeron las políticas sanitarias, que destruyeron condiciones laborales, que generaron hambrunas, que generaron, digamos, desnutrición en muchos continentes y que favorecieron el desarrollo de enfermedades nuevas y viejas y que hoy nos ha puesto en jaque una pandemia como esta, que no son nuevas. Las pandemias desde hace 2000 años antes de Cristo las hemos conocido. Esta pandemia no era inevitable, fue producto de políticas, especialmente de políticas financieras, de saqueo de la economía, de saqueo al trabajador, de destrucción de la fuerza laboral, y esa es la realidad en que hoy nos encontramos. Entonces yo invito a que entendamos de que los sindicatos son importantes, que los empresarios deben entender que es importante el sindicato en la democracia laboral, en la democracia de la empresa y también en la democracia política de un país. Pero también los sindicatos deben entender que es importante el empresario en esa democracia, porque ser empresario es una persona que, ya lo decía, tiene capacidades de liderar procesos, de generar movilidad, buscar recursos, de identificar necesidades en la sociedad para atenderlas. Entonces yo creo que eso también es importante reconocerlo como un valor en la democracia y hay que defenderlo. No defender al que especula. No estamos en contra de los bancos los necesita una sociedad, pero el capital financiero debe estar al servicio de la economía y de la sociedad, y no la economía y la sociedad al servicio del capital financiero. Esa es un poco la gran transformación que requerimos para favorecer un desarrollo empresarial que sea mucho más denso y permita también tener mayor desarrollo sindical. Entonces quiero cerrar con estas palabras y agradecerles la presencia aquí, el gran esfuerzo que han hecho en medio de los riesgos, los temores que tenemos, los miedos que tenemos, pero obviamente hay que enfrentarlos. Así que adelante y muchas gracias.